De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Espero poder iluminaros con la charla de hoy, pues sobre todo esta ponencia estrella que tengo a lo largo de este año, que está dedicado a San José, y además con un ánimo provocador y reivindicador acerca de la parte masculina de la creación. Reivindicar a San José, que es el varón más noble y que nos representa también y nos sirve y nos ilumina el camino a las mujeres. Entonces, junto con las presentaciones de Padre José, qué buenos ratos que hemos tenido en nuestras clases de hebreo, no sé si arameo no llega, arameo también, que terminamos rezando el Padre Nuestro, pero no les enseño todavía a jurar en arameo, porque eso ya son palabras mayores, aunque alguno me lo solicita y tengo que... No, que eso no se cuela. También imparto, ¿no?, literatura judía rabínica, y estoy pues muy involucrada, ¿no?, en temas de Talmud, y esto es lo que hago también en Israel. No solamente estoy dedicada al pico y la pala en dos yacimientos arqueológicos, sino que también pues mi mundo me obliga, ¿no?, a estar investigando, actualizando información y mezclándome en tiempo real, con los sabios de Israel. Y cuando hablo de sabios de Israel, hablo de justos de Israel que comprenden a todos. Es decir, no solamente los judíos, que son nuestros hermanos mayores, obviamente, ¿no?, y tenemos a un judío maravilloso llamado Jesús de Nazaret, sino que también tengo los rabinos, tengo a todos aquellos, ¿no?, que están en las sinagogas, que además me permiten estar con ellos en las sinagogas. Y cuando yo les digo que soy cristiana, me dicen, no importa, porque Jesús era uno de los nuestros. Voy también a la mezquita, voy a todas las confesiones que sean posibles, ¿no?, la iglesia copta, la iglesia armenia, la iglesia de los griegos, ¿no?, tanto ortodoxos como católicos. Todos, porque lo que es Israel es algo radicalmente distinto a lo que uno puede incluso percibir desde el occidente. Hay que vivirlo sobre el terreno. Y con estas vivencias yo vuelvo todos los veranos después a impartir mis clases en San Dámaso. También soy profesora invitada en la Francisco de Vitoria, donde enseño historia de las civilizaciones, y también hay que dar unas cuantas sacudidas a estas jóvenes generaciones que van perdiendo mucho sentimiento espiritual, religioso y sobre todo la capacidad de trascender. Es fruto de nuestros tiempos, vivimos tiempos pandémicos y la pandemia es nada más ni nada menos, y eso lo dicen los sabios de la antigüedad, un reflejo de algo más que no se puede medir por la materia, no se puede medir ni siquiera físicamente, sino que reproducen o replican crisis, conflictos emocionales, psicológicos, espirituales, la pérdida de fe. Y siempre que vivimos estas circunstancias como las que estamos viviendo, y esto es histórico porque diversas crisis pandémicas que se ha vivido a lo largo de la humanidad, incluso los primeros registros que tenemos desde el siglo VIII, antes de la cristiana, con los asirios, estos asirios que vivían lo que es la actual Irak, todos sistemáticamente caían en pérdida de fe, ponían en entredicho a los sacerdotes, a los reyes, a los funcionarios, a los escribas, y entre ellos se sembraba discordia. Esto lo vamos leyendo sistemáticamente en inscripciones, tablillas, papiros, libros, todo tenemos muy bien pautado como para entender que lo que estamos viviendo en nuestro presente tiene su misma traducción. Por tanto, no hay que desesperarse. Esto es cíclico, son momentos que nos sirven preciosamente para crecer y para volver a recuperar a Dios, sobre todo. Precisamente, y un poquito antes de empezar con esta ponencia de San José, ahora a lo largo del mes de septiembre y hasta el martes pasado, se han vivido fechas muy importantes desde el punto de vista del calendario litúrgico judío. Se inicia el mes de septiembre con Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo Judío. Luego viene a continuación la gran expiación, que es Yom Kippur. Luego a continuación viene Sukkot, que son los tabernáculos, es decir, recrea, ¿no?, cómo vivían los israelitas cuando salieron de Egipto y estuvieron vagando por el desierto y se construían cabañitas. Y el martes pasado se cerraba todo ese ciclo con Simchat Torah, que es la alegría de la Torah, porque es ahí cuando empieza la lectura litúrgica anual en el calendario judío. Se empieza por el Génesis, ese Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, que esto sí que te suena. Entonces, todo este momento, desde el punto de vista hebreo, es un momento penitencial, es el cumpleaños de la creación y es el aniversario también de la creación del hombre con el pecado. Entonces, con esa creación del hombre que
viene con el pecado original y por su extensión su paredra Eva. Este es un momento expiatorio de primer nivel que nos sirve para entender que Dios está más vivo que nunca en nosotros precisamente por lo frágiles que somos. Entonces, en ese sentido, lo que se hace con estas celebraciones es hacer penitencias, se nos somete a un juicio y tenemos que ir también al prójimo, ¿no? Pidiendo perdón, se hacen las selijot y eso, para eso las sinagogas están abiertas 24 horas al día para hacer este tipo de acciones, porque Dios, entre otras cosas, baja a su creación y está entre nosotros de una manera muy sutil. Y aquellos que estén realmente necesitados tienen pequeños milagritos. Son fechas muy especiales, muy de estar contentos, ¿no? Porque es el aniversario de la creación, de toda la realidad y del ser humano, pero también es un momento penitencial. Y si uno ha cumplido esas reglas, se convierte en un justo de Israel. Y precisamente en esta última celebración de Simchat Torah, lo que se da entre Sukkot, que son 10 días después, se da la alegría de la Torah, Simchat Torah, que se inicia la lectura litúrgica anual, es el momento que dicen los hijos de Israel, y en la interpretación rabínica, que hay un número de justos que vienen a comer con nosotros en nuestras casas y no nos enteramos de ello. Entonces son pequeños detalles, ¿no? Sumamente evocadores, entrañables, y que nos invitan también a esa renovación cíclica que se hace anualmente para recordar quién está por encima de nosotros y a quién le debemos todo. Entonces, con esta carga de conciencia, voy a empezar a hablaros de este San José como justo de Israel. Todos sabemos, ¿no?, las referencias bíblicas, espero que por lo menos podáis ver algo del texto, si lo estáis viendo bien, yo iré leyendo. Tengo que hacer este tipo de introducciones para explicaros, ¿no?, quién es San José. No porque lo ignoréis, sino que a veces cuando voy con mis ponencias y voy caminando y voy hablando, hay veces que incluso la ignorancia de la historia bíblica es pasmosa, incluso en ambiente cristiano. Entonces a veces tengo que recordar quiénes son los protagonistas bíblicos porque hay gente que no se aclara. Y de hecho yo tenía un compañero de facultad de tiempos, ya miles de años, ¿no?, cuando hice estudios hebreos y arameos, tenía un compañero de facultad que cuando llegamos a Semana Santa, en el año académico, de repente soltó en clase: uy, pues si este Jesús es el mismo del nacimiento de Belén. Yo digo, chato, digo, tú estás en una carrera tan específica como para decir que no sabes quién es Jesús de Nazaret, y no conseguía ligar el de Belén con el de la Pasión. Yo digo, uy, eso es para exégesis por lo menos. Pues así el muchacho hizo la carrera y terminó bien, y además con un sentimiento renovado, ¿no?, de esa conexión también profunda espiritual del mundo bíblico, pero claro, nos dejó a todos noqueados. Entonces, por eso esos caminos de Dios que nos coloca ahí al alumno friki que no asociaba a este Jesús de Nazaret, pues de esas hemos tenido unas cuantas, o sea que pues, podría contar anécdotas off the record, lo que queráis. El caso es que hay que recordar, ¿no?, también quién es este buen José, considerado el padre putativo de Jesús, a cuyo nacimiento asistió en Belén. Esto es un dato preciosísimo que vendrá también a ilustraros y os ilustraré a lo largo de la ponencia. Ya a partir de... en Oriente estaba muy extendido el culto a San José, ya a partir del siglo V, ya sabemos que Oriente pues, son los cristianos más antiguos, y hasta que poco a poco estas veneraciones fueron llegando a Occidente, llevó su discurso. También, y sabemos muy bien, Padre José, los conflictos y las diatribas y los discursos de los padres de la Iglesia conforme se iban moviendo hacia Occidente. Entonces había una serie de dogmas que se estaban estabilizando y sobre todo la preocupación de hacer la elaboración del calendario litúrgico cristiano y católico. Entonces todo esto llevó su tiempo para que se consolidasen las veneraciones de San José en el Occidente. Tenemos siempre la referencia a San José como hombre justo. Y este concepto es una idea preciosísima que tiene el judaísmo, el concepto de justicia, de rectitud, de lo que debemos hacer, es una idea que flota permanentemente a lo largo de todo el Antiguo Testamento, incluso de maneras muy sutiles que hay que captar, especialmente a partir de la lengua original bíblica, sea el hebreo o el arameo, porque a veces las traducciones incluso se pierden, esas nociones filosóficas o trascendentales. Entonces, este concepto de hombre justo viene identificado con la palabra tzadik.
Y tzadik es una raíz preciosísima que tenéis ahí abajo, escrito en lengua hebrea. Es literalmente hacer lo que es justo, lo que es correcto. De ahí deriva una serie de palabras, un vocabulario riquísimo, que también guarda relación con la caridad, la misericordia. Y de hecho hoy, cuando uno va a barrios especialmente religiosos judíos, tiene una serie de huchas en las calles, atadas a las farolas, y nadie las roba. Ojo con el tema de la honradez. Dejamos una hucha de esas aquí afuera y seguro que vuela. Seguro que vuela. Por mucho que sea esto una parroquia, una iglesia, seguro que vuela. Pero ahí no. Eso del hurtar, robar, ya sabemos los mandamientos, no. Entonces tenemos huchitas y ponen la palabra tzedeká. ¿Qué significa eso? La caridad, pero por lo que es justo, lo recto. Y el concepto de rectitud también la tiene, ¿no?, otras culturas, otras civilizaciones, donde este principio moral también reza. Todos sabemos y conocemos la palabra rey. Y decimos, sí, tenemos el rey, la imagen de la figura con una coronita, sea hombre o mujer, una cabeza, tarara, cetros, etc. Pero etimológicamente, del latín rex, regis, su significado etimológico primero está asociado a esto, a lo que es recto. Por ahí tenemos la palabra rey, porque el rey es nombrado rey porque es el que imparte justicia. Entonces, cuando uno tiene estas claves, se entiende que no es que tú eres rey porque eres de sangre azul, que todas esas cosas de los cuentos de hadas, pues no, eso no cuela. Uno es rey porque sabe administrar la justicia y sabe gobernar a sus súbditos con justicia y equidad. En el caso de Israel también hay este criterio para elegir a un rey, pero con el concepto de tzadik o el tzedek o tzedeká tenemos algo más, porque el tzadik y todos los que se presenten tienen que ir actuando a lo largo del tiempo e incluso de manera anónima. No necesariamente tiene que ser una figura popular, famosa o un rey, no. Precisamente, y al hilo de lo que también podemos intuir o leer abiertamente en el Nuevo Testamento, los pobres de espíritu también tienen bienaventuranza. Entonces, en este sentido, el justo de Israel, el Tzadik, también es un personaje que se espera de él mucho, pero también es un personaje defectuoso. Es un personaje que a veces no llega a estar a la altura de lo que el Creador espera de él. Y tiene debilidades, tiene flaquezas, tiene dudas. Y recordad cómo San José, cuando se percata de que María está embarazada, sin haber tenido conocimiento bíblico con ella, según la terminología bíblica, ¿no?, de la relación conyugal, pues se da cuenta y dice, ¿qué hago? Cuando en ese momento debía haberla denunciado como adúltera, que era lo que estaba al orden del día en su época. Entonces caía sobre el esposo, cuando detectaba que su mujer se había ido con otro y encima está embarazada, pues tenía la obligación de denunciarla ante el tribunal de los sabios, en ese momento rabínicos también, el Bet Din. Y San José duda. Y duda porque es frágil, porque siente celos, en eso es muy humano, pero también como justo se da cuenta que no debe denunciar a su esposa. Hay algo ya que desde lo alto le está haciendo ver que por ahí no va la cosa, porque hay algo mucho mayor y más prodigioso que está en camino y que para eso él debe serenarse. Por eso Dios es consciente de la fragilidad humana y de estos sentimientos encontrados que tiene José y le manda un superangelote en sueños. Dice, oye, tranquilízate, que todo esto es plan de Dios. Y José se tranquiliza. Habitualmente está asociado este tipo de comunicaciones con Gabriel, y hemos tenido esta semana los superángeles, ¿no?, de Rafael, Miguel, Gabriel, y habría que añadir el cuarto, Uriel. Y Gabriel además se le representa con el color blanco, porque representa la voz pura, es el angelote de las telecomunicaciones, como a veces digo a mis alumnos, porque es el mensajero, el que comunica, y es el responsable de diversas anunciaciones, y lo digo en plural, porque anunciaciones tuvo la madre de Samuel, que era estéril, y se te vas a quedar embarazada y vas a tener un niño. Sara, la esposa de Abraham, 3/4, y que tenemos la gran anunciación en Nazaret, con María. Entonces Gabriel es el que se encarga, ¿no?, de comunicar todas estas novedades, ¿no?, a nosotros humanos tan frágiles. Y también en el Islam, Gabriel es el que transmite el Corán a Mahoma.
Es decir, que hay toda una trayectoria, ¿no?, de estas fuerzas intermediarias que ayudan a que el ser humano prospere, avance, nos asuste especialmente ante la teofanía o algún mensaje sobrenatural. Y en el caso de José, señores, que va a ser madre, su mujer, de una criatura excepcional. Y claro, ante la fragilidad humana, ¿qué hago con este nacimiento prodigioso? Por tanto, Dios en ese sentido también se compadece de nosotros y manda los refuerzos suficientes para tranquilizar a este buen hombre. El Sadik, como justo de Israel, y en esto podéis también trasladarlo a lo que es la vida de San José, que siempre se le representa como un ser que parece que no para, ¿no?, que está muy pendiente, ¿no?, de cuidar a su familia, como de nuevo, esos chivatazos sobrenaturales que le avisa, bájate a Egipto, huye, porque Herodes intenta matar a vuestro hijo. Después, esa preocupación de que la familia tenga sustento, de que no se descubra ese secreto tan especial, ¿no?, que están viviendo, porque la época que vive la Sagrada Familia es una época de alto voltaje mesiánico y sobre todo de profecía. Y eso Herodes el Grande lo sabía perfectamente y andaba consultando a todos los videntes y a todos los que tenían su corte, ¿no?, los profetas cortesanos, ¿no?, que los solemos llamar a veces como falsos profetas. Andaba consultando porque sabía que esa profecía era inminente, del nacimiento de una figura mesiánica. Y claro, Herodes, con las manías que tenía y la psicosis también, manía persecutoria que le calibraba, pues estaba muy pendiente de dónde podía darse esto. Y todo se concentraba en Belén de Judá. Ojo, y por eso especifican Belén de Judá, porque hay otro Belén al norte y eso también ha traído muchas controversias acerca de dónde pudo nacer Jesús de Nazaret, ¿ok? De verdad, palabrita que lo doy yo como arqueóloga, en el sur, no la del norte, eso ya os aviso, ¿ok? Entonces, este Sadik es un personaje que, por lo mismo que tiene esta dimensión terriblemente humana, es un personaje que sufre, que padece, que siente las penas del mundo mundial sobre sus espaldas y sobre todo teniendo en cuenta que la figura de San José está viviendo como Padre terrenal al Hijo de Dios, la carga es doble o triple o 4000 veces más. Entonces el Sadik puede disfrutar de la vida, obviamente, y en este sentido pues tenemos el primer milagro de Jesús, se hace en Caná, con las aguas y el vino y todas estas cosas, hay una boda. Eso también es vivir la vida. Y José participaba y María participaba. ¿Por qué no vamos a festejar la vida también? Porque eso es además uno de los mandamientos en el judaísmo. Donde hay tristeza no hay profecía, dicen los judíos. Por tanto, también hay que disfrutar. Pero aún así hay una serie de cargas que tiene el Sadik que le obliga a estar siempre pendiente de la corrección del mundo. Por eso a San José se le suele representar en muchas o la mayor parte de las iconografías como un hombre mayor, no canoso incluso, y no es que fuera mayor de edad, porque nosotros decimos, bueno, ahora ya con las edades y sin irnos en planos prejuiciosos, pues hay una serie de tipologías, eres un adulto joven, luego un adulto mediana edad, luego no sé qué, hay una serie de epítetos que se van colocando, pero en esos tiempos, el tener 40 años ya eras una persona ya entrando a una edad madura y vieja por la expectativa de vida, no se vivía más allá, quien viviera más de 60 años ya era un genio, era una figura, la gente solía morirse antes. Pero San José probablemente debía tener entre 35 y 40 años, según se estima, pero por la carga de responsabilidad que tenía, por este sentimiento y esta naturaleza de justo de Israel y la responsabilidad que caía sobre sus hombros, tenía ese aspecto de viejo, porque pesa, la responsabilidad que tienes ante Dios pesa. Y eso lo saben muy bien los profetas de Israel, que cada vez que les venía el mensaje de Dios y ahora levántate y vete a predicar, todos se llevaban las manos a la cabeza porque sabían que iban a acabar fatal. Y así sucedía con todos ellos. Cuando no aparecieron deportados, Jeremías muere, etc. El uno que se atrevió a desafiar fue Jonás, que encima sale corriendo de Nínive y se busca un barquito en lo que es hoy Tel Aviv e intenta huir, pero hay una ballena que se lo traga. Estas historias prodigiosas que dan mucho para hacer película. El caso es que el Sadik, por lo mismo que siente, que padece,
debe también cuidar su salud, porque también Dios sabe, ¿no?, estar atentos de nosotros para que no enfermemos, para que no decaigamos, para que podamos seguir teniendo fuerza física especialmente y cumplir el papel que se nos encomienda. Porque al fracaso de un sadik es fracaso de creación también. Y tiemblan los pilares. Un sadik es considerado un pilar de la creación. Ojo con estos conceptos de pilares, de estructuras, de arquitectura. Está íntimamente ligado la creación de la figura del sadik con el sostenimiento del proyecto y del plan de Dios entre nosotros. Y por eso hay que cuidarlos y hay que mimarles. Por eso me encanta llevarme a veces a los sacerdotes de Cañas, porque hay que animarlos también, darles vidilla, y que lo saben. Tenemos una cita preciosa de Maimónides, uno de los grandes rabinos de Israel, que nos dice: el que sobrepasa la iniquidad es un sadik, y se refiere precisamente a este nivel de tentación que es fácil que pueda caer el sadik y decide apartarse de ese papel o de ese ministerio que Dios espera de él. Del sadik se espera todo y a la vez se puede uno esperar nada. Suele tener una integridad inquebrantable, debe ser piadoso, actuar en el espíritu de la legislación bíblica y tiene todos los deberes y derechos de todas las clases sociales. Es decir, el sadik no pertenece a un estamento no típico, no es un sacerdote, no es un rey, no es un príncipe, no es un esclavo, sino que puede abarcar, tiene una fluidez de moverse en todos los estamentos sociales, porque esto también es decreto de Dios. Puede ser tanto un rey como ser el siervo más humilde. Lo habitual es que los tzadikim, precisamente porque necesitan sustentarse, ganarse la vida y porque tienen familia según rezan los mitzvot, los mandamientos de Israel, suelen tener profesiones dedicadas a la artesanía. Por eso tenemos a un San José carpintero. Y como los tzadikim son pilares de la creación, el artesano que suele trabajar con las manos y crea ex novo muebles, casas, puede construir ciudades enteras, que eso era lo que hacía San José, y ese es el origen de Nazaret. Nazaret era una pedanía de obreros porque se estaba construyendo bajo Herodes Antipas la ciudad de Séforis, que estaba a 7 kilómetros, una ciudad espectacular de estética grecorromana. Y es ahí donde San José estaba trabajando como un albañil cualificado que incluso podía estar dirigiendo pues, un equipo de trabajo. Y ahí llevaba a Jesús, crío o adolescente, le llevaba para que aprendiera el oficio. Pero es que el simbolismo profundo que tiene este tipo de profesiones es precisamente la de construir. Y en hebreo utilizamos la raíz verbal baná, que significa construir, y significa también, derivan vocabularios relacionados con edificios, pero también es la misma raíz de ben, que habréis oído ahora un momento, ben fulanito, ben no sé qué, hijo, es la misma raíz, porque en el judaísmo los hijos se construyen, pero también el hijo sigue esta herencia, este simbolismo profundo de construir el plan de Dios a través de la descendencia. Entonces está todo estrechamente ligado con este tipo de profesiones que suelen tener los tzadikim, y hay un grupo específico que se conoce así técnicamente como los tzadikim nistarim, que son los grandes tzadikim que aparecen generacionalmente. Suelen ser 36 que aparece cada generación y son los que están pendientes en cualquier parte del mundo, porque no está adscrito solamente a Israel, sino que cualquier nación, cualquier creencia puede ser uno de estos tzadikim, y se encargan de mantener esos equilibrios del plano divino en el plano humano. Y cuando falla alguno, porque puede fallar, entonces ahí viene el relevo inmediato para equilibrar de nuevo las cosas. Fijaos el papelón que suelen tener estos personajes. Y esto casa muy bien con el papel de San José, que sistemáticamente está velando porque esa familia tan especial que está teniendo salga adelante, porque es su responsabilidad principal, que no es ni más ni menos que tener al Mesías. Después hay también
muchas leyendas con estos hombres, incluso hasta hoy dentro del judaísmo hay leyendas de rabinos, ¿no?, que hablan de estos sadikim que tienen incluso capacidad de hacer milagros, algunos hasta pueden levitar, y de hecho hay casos de sadikim dentro del ambiente hasídico de los países del este, de Polonia, ¿no?, y Lituania y todas estas cosas, pues que incluso el sadik, que se le llama así al jefe de la congregación, pues ha podido incluso hasta levitar en su sillón de predicación en la sinagoga. Llega a tal nivel de trance que incluso es capaz de levitar. O sea que fijaos qué poderes pueden tener estos sadikim. Y se da un caso también curioso en el siglo III de un sadik que después se hizo rabino llamado Lachish, que trabajó como gladiador en Roma. Entonces, claro, a mí cuando me viene lo del rabino Lachish, que era gladiador, y un sadik, tú te imaginas pues al sadik musculado, poderoso, aquí con el casco y las armas dando porrazos a todo el mundo. Entonces eso se te da una imagen brutal de lo que también es la figura del sadik, que sabe pelear y que sabe combatir especialmente el mal. Entonces, desde el punto de vista de los textos rabínicos, tenemos diversos tratados. Yo he puesto aquí una muestra nada más acerca de cómo se nos describen los tzadikim nistarim, los 36. Y en el tratado Sanedrín, Sukkah, por ejemplo, estos dos tratados del Talmud, ¿no?, se nos dice que en todo momento siempre hay 36 justos sobre la faz de la tierra. Cuando desaparezcan, el mundo se acabará. Es un horror. Esto sí que es una señal apocalíptica, que desaparezcan estos 36. No se conocen, y cuando uno de los justos muere, inmediatamente es reemplazado por otro. Se les representa como sumamente modestos, humildes e ignorados por el resto de la gente. E incluso vituperados, sufren escarnio, y muchos de ellos también, no solamente tenemos ejemplos, ¿no?, gráficos de crucifixiones, especialmente en el mundo romano, como el famoso legendario Espartaco o los que están en la Pasión, sino que unos cuantos más también sufrieron martirio. Sabemos por el martirio de Rabí Akiva, comienzos del siglo II, con la revuelta de Bar Kokhba, años 132-135, con el emperador Adriano, que este gran rabino de Israel apoyó la causa, era una causa mesiánica, y era un justo de Israel. Y entonces fue arrastrado, fue desollado, se le hicieron barbaridad y media a ese cuerpo, y gracias a esa descripción del martirio de Rabí Akiva sabemos cómo fue el martirio de Jesús de Nazaret, porque era técnica típicamente romana. Otro texto, tenemos Génesis, obviamente, cómo este ambiente de los justos de Israel está permeando constantemente a través del texto bíblico desde los inicios. Y tenemos el famoso regateo de Sodoma y Gomorra, que es un episodio genial. O sea que vemos ahí un beduino, un comerciante, que se da cuenta de que hay una figura muy especial, sobrenatural, trascendental a tope, que todavía no sabe quién es concretamente, porque esa es la genialidad del Dios de Israel, que va hablándonos poco a poco, con una intuición profunda, para que no nos asustemos, porque sabe que somos como niños, y hay que también saber hablarnos desde ese punto de vista de la ternura que produce la infancia. Entonces Abraham dice, dice, pues no, yo no quiero que los de Sodoma y Gomorra, que es donde está su sobrino Lot, dice, se los machaque a todos, dice, porque no todos serán malos. Da ese punto de confianza, de defensa acerca del ser humano, que también es bueno. Y va regateando, como hace cualquier mercado, va regateando con Dios. Y siempre es la pregunta de los justos. No dice si hay hombres buenos, si hay 30 buenos, si hay 20 buenos, si hay 10 buenos. No, pregunta por los justos, porque sabe ya toda esta dimensión que hay detrás. Y precisamente cuando se llega al final con el número 10, precisamente en el judaísmo, para que se produzca una reunión sinagogal, tiene que haber un minyan, un número mínimo de 10, para que haya liturgia. Entonces, ese es el límite, el número 10, ¿no?, para que se considere justo y apropiado que se realice el oficio, ¿no?, sinagogal. Más conexiones, y para que podáis también entender algo más de la figura de San José y lo que implica, sobre todo en nuestra historia relacionada con Jesús de Nazaret, y es el tema mesiánico. En la doctrina del judaísmo, muy consolidada, está precisamente por el Tratado de Talmud, que recoge toda esta tradición, ¿no?, que ya viene emanando por lo menos desde el exilio de Babilonia del siglo VI, antes de la era cristiana,
viene emanando una serie ya de concreciones, ¿no? Exegéticas, trascendentales, obviamente, a más no poder, acerca de la figura del Mesías. Y en Israel existe el Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José, y en arameo se le conoce como Mashiach bar, ¿no? También Efraín. Este es el Mesías de la tribu de Efraín y descendiente de José. También hay referencia a este Mesías, ¿no? El Mashiach ben Yosef, en los manuscritos, famosos manuscritos del Mar Muerto. Estos manuscritos, ¿no? Escritos por este grupo, ¿no? Llamado de los esenios, que igual os suena por algún sitio, y que vivieron, ¿no? en una especie de vida monástica cerca del Mar Muerto. Y entonces ahí veis el manuscrito 4Q372, esa es la convención, ¿no? Para describir, no, la Q es por Qumran y es la cueva 4 donde apareció este manuscrito, mencionando a este José que entronca directamente con los salmos 89 y 22, que son los salmos de esperanza ante el sufrimiento. Y detrás del salmo 22 viene el famoso salmo 23, el Señor es mi pastor. Sé que todos estos son salmos, ¿no? De consuelo, de esperanza, ¿no? Porque uno ha decaído, uno ha flaqueado, uno ha pecado también, no ha estado a la altura de lo que espera el Creador de nosotros, y este tipo de salmos se recitan y se relacionan estrechamente con esta figura del Mashiach ben Yosef, que además es el que va a sufrir martirio. Este es el que se pone directamente en contacto con el Isaías 53, es durísimo, ¿no? El Isaías 53 acerca del siervo doliente, nos describe perfectamente cómo fue la pasión de Jesús de Nazaret, con todo el escarnio, con todo el odio, el desprecio de las multitudes, la entrega, la traición. Y precisamente para que venga el siguiente Mesías, que es el Mashiach ben David, que es el triunfante, ese es el Mesías escatológico final, debe primero fallecer debe sufrir el martirio. Entonces, en este sentido, si lo relacionamos con el papel del Tzadik y San José, vemos que San José es una figura sumamente discreta en el dolor, en la responsabilidad, en el estar velando y cuidando que a su familia no le suceda nada grave. Y vamos a tener un momento en el cual San José desaparece de lo que vemos en el texto bíblico, en el Nuevo Testamento, con el episodio de los doctores de la ley. Allí, ya sabéis, Jesús, que se va y se le encuentra, ¿no? Discutiendo con los doctores de la ley, que son los rabinos del templo de Jerusalén. Lo que está haciendo Jesús es su bar mitzvah, que se hace en los chicos a eso de los 14 años, y en las chicas también hay su equivalencia a los 13, y es lo equivalente aproximadamente a nuestra confirmación. El bar mitzvah consiste en que el nene hace una lectura pública de un fragmento de la Torá que él escoge, tiene que hacer un comentario exegético, y esa es la aprobación para entrar como adulto en la congregación de Israel. Y entonces, a partir de allí, entra en la esfera masculina del padre de su casa, que se encarga además de instruirle en un oficio y en las conductas sociales propiamente masculinas. Y entonces, cuando hace el bar mitzvah el chico, ya puede vestir su talit, que es ese manto que se ponen los judíos, se pone la filacteria, estas tiras de cuero que termina con un cartuchito aquí en la frente, y hace las lecturas públicas en la sinagoga, tan joven ya. Y con este episodio de la desaparición, luego hallazgo de Jesús, que había estado debatiendo porque es lo que estaba haciendo en su bar mitzvah con los doctores de la ley, ya a partir de ahí San José no vuelve a figurar en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque como justo, como tzadik, ya sabe que ahora quien toma el relevo como padre con mayúsculas es el celestial. Ahora ya ese Jesús está bajo dominio y tutela del Altísimo, que es el que le vaya a ir dirigiendo de una manera discreta, obviamente, porque si no, si alguien se entera de que el Mesías ya estaba por ahí circulando, desde luego habría infanticidio, eso lo tenemos clarísimo. Entonces, en ese momento ya el Padre terrenal ya tiene que hacerse a un lado y se aparta. No sabemos más de él. Hay después los evangelios apócrifos de San José y hay esta escena, ¿no? De cuando fallece San José, hay una escena tremendamente humana,
tierna en el cual Jesús le pide perdón a su padre por no haber sido el hijo que él esperaba. Es espectacular ese apócrifo de San José, breve pero sumamente evocador y revelador de lo que es este tzadik justo de Israel. El tzadik se realiza de manera potencial, ya os digo, a través de diversas generaciones, y recordad estos 36 famosos que tienen que aparecer en cada generación, y muchos sienten esta capacidad o esta facultad de ser tzadik. Tenemos grandes reyes de Israel, como Shaul o el rey David, y los dos tuvieron debilidades enormes. Shaul termina cayendo en desgracia y termina siendo muerto con sus hijos y todo su ejército en Gilboa. Sus cuerpos son colgados, ¿no?, de una ciudad que ahora se llama Bet-Shean, en las murallas, con lo cual es mayor escarnio. Sabemos del rey David también las flaquezas, ¿no?, como manda y ordena matar a Urías, ¿no?, para quedarse con Bathsheba, después de haberla visto en una escena épica, ¿no?, para el relato bíblico, en esos baños. Y precisamente la capacidad mesiánica que tiene la figura del tzadik, con este doble aspecto, ¿no?, especialmente el Mashiach ben Yosef, que es el que sufre, que ese es el tono general de todos los tzadikim que se nos presentan entre nosotros. Hay una conexión muy importante, como leemos en el Talmud, acerca del advenimiento de la era mesiánica. Y hay concurrencias muy, muy curiosas para nuestro presente, porque según dice el Tratado Sanedrín del Talmud, dice que cada 6.000 años es cuando aparece esta era mesiánica y el mundo será destruido. Los enemigos de Elohim serán destruidos, de lo cual está escrito, solo Adonai será exaltado en ese día. Cada 7 años es el año de la remisión, por lo que los 7.000 años del mundo al 7º milenio serán los 1.000 años de la remisión, del perdón, de modo que Elohim solo será exaltado en ese día. En el actual calendario judío, tuve que adaptar este PowerPoint porque en este año nuevo que hemos tenido en septiembre ya estamos en el 5782, se cumple toda esta aproximación ya a la era mesiánica y los rabinos de Israel no paran de hacer ya comentarios y exégesis y gematrías. La gematría es jugar letra-número, ¿no?, el texto bíblico, para hacer todas las cábalas, que también esta es una fórmula muy judía de hacer exégesis, haciendo todas las variaciones numéricas para estimar que efectivamente, señores, estamos entrando en era mesiánica. Y que estemos viviendo esta circunstancia pandémica no es casualidad, porque son las señales del parto del Mesías, según dice el Talmud. Vendrán enfermedades, le llaman pestes, vendrán desórdenes a nivel de gobiernos, las instituciones eclesiásticas entrarán en confusión y el anticristo hará de las suyas. Y precisamente por este desorden cósmico que se da, las familias también lo sufren. Y la hija se enfrentará a la madre, el hijo al padre, los padres a su vez a los hijos. Se producirá tal división que esto es lo que representan los dolores del parto del Mesías. Todo debe disolverse para realmente empezar de cero la creación. Y como Dios es sumamente misericordioso y no quiere mandar un nuevo diluvio porque prometió en aquel diluvio que todos conocemos que no iba a volver a destruir la humanidad, por eso manda a estos tzadikim nistarim para ayudarnos, a reforzarnos y a evitar que el plan de Dios sea destruido. Esto es doctrina rabínica y hoy están haciendo, ya os digo, cantidades de interpretaciones, de exégesis, haciendo todas las combinaciones posibles, rastreando en textos bíblicos para comprender y seguir manteniendo la fe y sobre todo seguir trabajando con y por el proyecto de Dios. Porque todo lo que estamos viviendo es plan de Dios también. Todo estaba prescrito en la mente del Creador. ¿Qué sucede a nivel más terrenal? Los tzadikim también pueden ser padres, y de hecho lo son la mayoría, porque, como os decía antes, la obligación del judaísmo, hombres y mujeres, es creced y multiplicaos, procread, como dice el Génesis.
Por tanto, entre las costumbres habituales que tienen los maridos, los padres, con respecto a las esposas y los hijos, cuando se es tzadik se incrementa la fuerza, la responsabilidad, sobre todo sagrada, de esas obligaciones. Entonces, se permite a los padres en general, pero el que es tzadik tiene ahí un plus de información que obviamente lo guarda discretamente en su corazón, y ojo con esa expresión que también la empleaba María de Nazaret, ellos también guardan en el corazón su secreto emanado de lo alto, para no exponerse a que le venga algo feo y se lo quiten de en medio, porque ya sabéis que como caiga un tzadik, se cae uno de los pilares de la creación. Entonces, en el 9º mes, ¿no?, que es cuando ya las señoras dan a luz, pues se le permite al padre, pero el tzadik, tened en mente que el tzadik va a tener una carga doble en estas actuaciones habituales del hombre en la familia judía. Abre el armario santo, el Aarón, en la sinagoga, y puede sacar el rollo de la Torá. ¿Sabéis? El rollo, todos manuscritos. Y entonces es una metáfora preciosísima esa apertura del armario santo, porque como está escrito en el Zohar es el gran libro de la mística judía que empezó a escribirse en el siglo II de era cristiana, con Shimon Bar Yochai, y terminó de componerse en España, en León, como Moshe de León, ahí está la trayectoria, pues dice el Zohar que cuando se abre el armario santo y salen los rollos de la Torá, la ley, el amor de Dios se derrama sobre toda la humanidad. Es una metáfora preciosa de cuando una señora se pone a parir. Quienes sois madres sabéis muy bien que rompéis aguas y sale la vida detrás en esa criatura. Es esa la metáfora, lo que está haciendo el padre y el tzadik con mayor carga de responsabilidad. Después, durante el embarazo, tiene una serie de obligaciones del varón impresionantes. Entonces, en el embarazo, tanto la madre y el padre tienen obligaciones específicas desde el momento en que hay un embrión, y se entonan salmos, se lee Biblia a ese embrión. Desde el embrión se le están haciendo este tipo de cositas sumamente especiales, porque ya en el momento que es embrión hay vida, hay persona, y se le instruye ya desde ese momento en el conocimiento de Dios, a través de sus textos, a través de la sabiduría de sus ancestros. Por eso el esposo recita el Salmo 20. Luego las mesuzot. Cuando uno entra a todos los edificios judíos, en casas o edificios públicos, y si vais a Israel lo veréis, o si no, tened en cuenta la película Ben-Hur, que se me ha venido ahora a la mente. Cuando va a su casa y toca la mano derecha en las jambas y hay como un cartuchito con un manuscrito chico, eso es una mesuzá. Siempre eso lo tienen todos los hogares judíos y suele contener algún verso o algo que identifica a esa familia. Entonces, en las casas, pues deben ser reparadas, deben ser actualizadas, limpiadas, lo que haga falta. Después, en cuanto a las obligaciones de las mujeres, y eso el hombre cuida porque las mujeres se comporten, pues debe estar muy expuesta a visiones y sonidos espirituales y sagrados, y también debe evitar mirar animales no kosher. Kosher son las normas dietéticas que tienen los judíos, equivalente en el mundo árabe musulmán al halal, cosas que se comen y no se comen. Entonces, hoy en los tiempos actuales, las mujeres embarazadas no van al zoológico que hay en Jerusalén porque hay animales que no son kosher. Entonces, para evitar ver esos animales no kosher, no va al zoológico. Y también, ojo al dato, no debe escuchar ni participar en chismes, calumnias u otras conversaciones desagradables. Es decir, que hoy una mujer embarazada y judía no vería nunca Telecinco. Ya lo digo, no vería nunca Telecinco. Eso está claro. Y después también no se visitan cementerios porque obviamente es el espacio de los muertos y eso también puede traer algún tipo de sentimiento triste o pesaroso hacia la mujer embarazada. Ahí es más. Señores, quien quieran tomar nota acerca de lo que hace el marido cuando la mujer está de contracciones y parto, recita todos esos salmos. La mayor parte de esos salmos son de exorcismo. Ojo,
son elaboraciones del rey David, pero forma parte de este corpus literario que también me toca explicar este año como asignatura nueva, textos hebreos poéticos, forma parte de un conjunto, ¿no?, de temáticas literarias muy típicas del Próximo Oriente Antiguo, como es el exorcismo, y especialmente, y un salmo que están rezando de manera muy especial este año todos los judíos ortodoxos, es el Salmo 91. Ese es el salmo exorcista por excelencia, porque abarca todos los males. Pestes, demonios, cualquier cosa, Salmo 91. Así que si a alguien le interesa, que se lo vaya repitiendo todos los días, que eso es maravilloso. Después, bueno, lo que os decía, ¿no?, acerca de las obligaciones del matrimonio con respecto al embrión, por eso no se contempla el aborto bajo ningún concepto. Desde el minuto 1 de la concepción, esa criatura no se toca. Y es más, en derecho rabínico, mujeres que han intentado abortar, se les prohíbe categóricamente y se las controla de cerca para que no aborten. Es decir, que un tribunal rabínico puede emitir una sentencia acerca de la obligación de mantener ese embarazo hasta el final y después puede ser entregado el hijo al esposo. El marido obviamente tiene derecho a divorciarse de esa mujer porque no ha querido ser madre y entonces pide el divorcio, se queda con la criatura, o si por alguna circunstancia pues no puede hacerse cargo porque igual es madre soltera, pero procuran por todos los medios posibles en derecho rabínico que esa mujer no aborte y se acoge a la criatura y se da una familia que sí esté dispuesta a cuidarlo. Esto reza hasta hoy en el derecho rabínico de Israel. La mujer, obviamente, ¿no?, pues para favorecer ese embarazo, para que todo vaya bien, pues tiene que hacer actos de caridad. O sea que es beneficioso para ella incrementar, duplica, ¿no?, las donaciones, la tzedekah que decimos, ¿no?, la misericordia. También se aconseja que vaya a la sinagoga, aunque las mujeres no tienen obligación de estudiar la Torá, pero porque hay también un comentario rabínico al respecto, como las mujeres ya vienen con la ley puesta, saben mucho, no necesitan estudiar la Torá, porque ya su papel ya es suficiente como constructora del mundo a la hora de tener familia. Pero si una mujer embarazada decide embarcarse a estudiar, a hacer cosas en la sinagoga, por ejemplo, y en el antiguo templo de Jerusalén había un patio de mujeres que precedía a la parte sacerdotal masculina del Sancta Sanctorum, había un patio de mujeres donde las veías a todas entretenidas, haciendo cosas, ajuares. Se encargaban también de velar por las maderas que se utilizaban en los sacrificios, los inciensos, las telas que vestían las mesas. Y en estos días que hemos tenido estas fiestas tan especiales, en la fiesta de Simchat Torah, esta última, precisamente es cuando se hacen todas las limpiezas profundas en las sinagogas, como se hacía en el templo de Jerusalén, y esa era una tarea que hacían las mujeres, y lo hacían de gratísimo amor, porque eso les daba una santidad específica. Entonces, por eso la mujer, cuando está embarazada, pues tiene 2 veces santidad por no solamente llevar una criatura en su seno y hablarle y recitarle Biblia, etcétera, sino que también, si hace estas acciones, va mejorando y santificando el embarazo, su cuerpo físico y su alma, y también el alma del bebé. Es todo junto. Es impresionante el discurso, de verdad, y hasta te emocionas, ¿no?, cuando las ves haciendo todo este tipo de cometidos, con unas barrigotas aquí que ya la pobre las ves, y ellas siguen y siguen y siguen, y se van a la sinagoga y hacen esto y lo otro. Bueno, es impresionante. La caridad, ¿no?, los beneficios de la caridad, y todos sabemos, quienes damos desinteresadamente, procuramos hacerlo, ¿no?, con ese sentimiento. Es también un signo de que Dios nos va a tratar con amabilidad. No quiere decir que hagamos las cosas a cambio de otras, no es correcto, sino que teniendo en cuenta la conciencia por este carácter y naturaleza de lo que es justo en Israel, ayuda a Dios y Dios te ayudará, siempre, porque formamos un uno con Él, que es muy distinto al hacer las cosas a cambio de otras. Y eso sí es moral judía. Y os pongo cositas de arqueología para que veáis la casa de San José en Nazaret. Si no habéis podido ir a Tierra Santa, espero que podamos coincidir alguna vez cuando esté picando por ahí. Entonces ya lo sabe José, y os llevo por ahí a trotar el país, que eso es una delicia. Entonces, esto está, luego os enseñaré un plano esquemático de la iglesia actual. Esto está pues a pocos metros de la casa de María, propiamente dicha, y en Nazaret.
y forma parte de todo un entramado de una forma típica de vivienda que tenían los hijos de Israel desde muy antiguo, pero en esta época pues gentes humildes, pastores, artesanos, etcétera, era muy normal que vivieran en cuevas. No es algo de pobres, no, es la vida cotidiana, lo habitual. Esta era la forma de vivir de esta gente de campo, y la casa de María también era una cueva. Y entonces se adecentaba, se hacían sus taladros pues para poner las velitas, ¿no? Las lamparitas estas que encontramos en excavaciones. Luego había este hueco que es un baño judío, un mikvé, y entonces tiene pues un gran estanque que servía para hacer el baño judío típico de inmersión, pero luego después veis que allí hay un circulito en la esquina, y esa era también para solo lavarse los pies, porque cuando uno entra en una casa tú tienes tus baños rituales preceptivos, pero también entrar en casa después de haber estado trajinando todo el día fuera, pues es como traer, digamos, contaminación ritual a los hogares, y hay que procurar la pureza del hogar, y por eso te lava los pies. Por eso también Jesús lavó los pies, ¿no? Porque era un baño sacerdotal de pies, y esto lo tenía San José en su casa. Después ahora lo que se ve es ya la parte cristiana, donde ya pues obviamente los cristianos, sobre todo a partir del siglo IV, que cuando ya Santa Elena y Constantino el Grande ya formalizan el cristianismo en el imperio bizantino, ¿no? En la parte romana oriental, lo que hacen todos es ir a los sitios de la vida de Jesús de Nazaret, incluye San José, María y todo lo que pillara por ahí, apóstoles, amigos, etcétera, cualquier cosa. Uy, aquí se perdió la sandalia de Santo Tomás, por ejemplo, pues vamos allí y construimos una ermita. Todo este tipo de cosas es lo que hizo Santa Elena. Entonces aquí en este sitio de la casa de José se entiende que vivían próximos, eran vecinos, en este tunelado, ¿no?, de cuevas, pues lo convirtieron en una primitiva iglesia. La iglesia actual es del siglo XIX, ¿no?, comienzos del XX, ¿no?, finales, está ahí a caballo, y lo que está es construida sobre la antigua estructura. Entonces, el baño ritual judío se transformó en un baptisterio, y la costumbre oriental es la del bautismo por inmersión, frente a la romana o la occidental, que es el de cabeza. ¿Okay? Se nota que en el siglo VI, ya en el siglo VI, se va a producir esa división en las formas de bautismo, la occidental cabecita y la oriental, que se mantiene hasta hoy, de inmersión. Y por eso pues veis que en el suelo pues hay como un trazado, un ajedrezado, esos son unos mosaicos que pusieron para proteger el suelo de la bañera, y lo que hicieron fue recortar un poco las escaleras de descenso, ¿okay?, para ese baño mikvé, que ahora ya es un baptisterio. Más trasuntos de la forma en que vivía esta gente en Nazaret. ¿Veis cómo son estancias taladradas en la roca madre, como decimos en arqueología? Y entonces lo único que hace pues es adaptar, adecuar con alguna estructura de ladrillo o alguna piedra, ¿no?, un sillar tallado, pues para que no hagan derrumbes. Sabían muchísimo cómo hacer cuevas, o sea que son viviendas que llamamos técnicamente troglodíticas, y sabían muy bien cómo horadar para evitar grietas y que se infiltrase el agua, etc. Entonces, todo esto, luego después hay unas estructuras superiores que se corresponden con esta fase ya de cristianismo, ¿no?, con los bizantinos de Santa Elena, que ya van levantando sus estructuras porque creen que ese es el barrio, las casas donde vivían José, María, donde se reunía Jesús con sus amigos, etc. Entonces, la piedad movía a que se hicieran este tipo de construcciones. Y estas son las novísimas excavaciones, que también una prolongación de todo este entorno de la casa de José y María, que está en el convento de las Hermanas de Nazaret. Y entonces lo que es la Basílica de la Anunciación, casa de María, con todo el entramado de cuevas que hay debajo, al otro lado de la calle está saliendo esto. Entonces todo esto se corresponde con un tipo de asentamiento pues muy sencillo, muy obrero, muy humilde. No hay palacios, no hay cosas suntuosas, no hay frescos, sino lo que vemos, pues estos agujeros son los típicos de cisterna, o también donde si tienes casa, cueva debajo, había agujeros a nivel superficie donde recogían el agua y caían en unos cuencos o en unas vasijas grandes, ¿no?, de piezas de cerámica que recogían el agua, y tú tenías agua dentro de tus casas. A poco que vais a alguno de estos barrios de cuevas que hay en Granada, ¿no?, pues se ve que hay un concepto muy similar, O sea que esta era la forma de vida que tenía esta gente. Y esto es lo nuevísimo que está siendo excavado, y mirad todos los niveles de tierra que hay que quitar, porque esto se llena de aluvión con el tiempo y demás, y esto hay que tener en cuenta que es del siglo I.
el sistema de vida troglodítico. Eso es típico a todo lo que es la actual Nazaret. Pero os digo que como está todo lleno de edificios actuales no se puede tocar, hoteles y kebabs y cosas así, entonces no puedes hacer absolutamente nada. Pero mirad del fondo cómo esta gente vivía tranquilamente en cueva y no pasaba nada, no significaba humillación, no significaba nada, y además con una inteligencia pasmosa, porque las cuevas, que eso es lo que es el simbolismo también de Belén, en la parte del fondo es donde se colocaba el ganado, donde colocabas tu despensa, donde vivía la familia propiamente dicha, en la parte externa era donde estaba el pater familias vigilando hacia sus negocios. Y las cuevas son ideales porque en verano, con las temperaturas que a veces llegamos, que yo he llegado a excavar allí a 47 grados, pues la cueva es sumamente fresquita. Y en cambio, por la inercia térmica, en invierno te da calor. Entonces, ¿para qué voy a estarme...? Yo qué sé, es una mentalidad. Y además este tipo de asentamiento lo tenemos ya testimoniado en la antigua Canaán desde el 4000 antes de la cristiana. Entonces, es una mentalidad. No es algo que humille el vivir en una cueva. Y todo lo contrario, era gente tan sencilla que eso de construirse un casoplón con oropeles y demás, como que no lo veían muy allá. Siempre en el judaísmo, al igual que también en el islam, la riqueza no debe ser de ostentación, no es correcto, porque debemos ser capaces de ser humildes y mantenernos con nuestro trabajo y nuestras bondades, pero no exhibirlo. Por tanto, es normal que esta gente viviese de esta manera tan sencilla. Y veis ahí donde en el centro, en el recuadrito este, mira, me puedo mover, aquí, ¿eh? Pues eso era lo que era el mikvé judío, que luego se hizo cristiano y se convirtió en un baptisterio. Entonces, no, ahí tienen las escaleras de descenso y servía para hacer los bautismos de inmersión. Eso es la casa de José Nazaret. Y para terminar, en el libro de Proverbios, que es un gran libro sapiencial, tremendamente femenino al mismo tiempo, porque estaba runtando muchas ideas acerca del comportamiento de las mujeres, la esposa ideal, como madre también. Igual hay mención al sadik, al justo. Es decir, el libro de Proverbios es una delicia para que se vea en toda su plenitud cuál es el papel de hombres y mujeres. En el Génesis leemos Basar Ejad, una sola carne. No puede existir hombre sin mujer y mujer sin hombre. Y hay una exégesis preciosa de por qué la mujer fue creada a partir de la 13ª costilla del hombre, porque esa 13ª costilla, que además en gematría, en numerología, equivale a 1 y también a la palabra amor en hebreo, ahavá, fue hecho a este nivel la mujer porque es compañera, es paredra. Y por tanto la obligación que se reza acerca del hombre y la mujer en el libro de Proverbios significa que hay que volver a esa unidad para hacer efectivo el plan de Dios que preexiste desde hace 0 tiempo, porque Dios no tiene principio ni final, y que esa es la obligación que nos compete a hombres y mujeres, independiente de que seamos marido, mujer, hermano, hermana, etc., el prójimo en su conjunto. Con este versito de Proverbios, y ahí tenemos la palabra tzadik, ¿no? Decimos en hebreo, Yodea tzadik din dalim, rasha lo yavin da'at. Ahí está Proverbios. Así que os agradezco mucho la escucha, a Padre José por haberme traído.